Bueno, amén, gracias. Decía que justamente como buenos hijos, cuando cumplimos la palabra del Señor, ¿a quién estamos alabando, exaltando? Estamos exaltando al Padre. Entonces, por eso mismo habla de la humillación, esa alabanza, esa exaltación, ese engrandecimiento. Por eso tenemos que entender que siempre tenemos que tomar la cruz, humillarnos, para menguar a nuestros deseos y hacer la voluntad del Padre. Porque ahí vamos a ser buenos hijos, según la imagen de Dios. Vamos a tener el formato del Señor, y ese formato del Señor habla de bendición. Sabemos que las luchas son grandes, que lucha contra nosotros Satanás todo el tiempo está luchando para destruirnos, para robarnos la paz, para robarnos el descanso. Y esta semana, bueno, a partir de... Siempre escucho la palabra, ¿no? La palabra siempre estoy escuchando, pero me tocó esto en particular, en Hechos 20, vamos a Hechos 20, a partir del verso 7, Hechos, capítulo 20, verso 7, amén. La vida o la historia acá de Eutico, un joven que estaba escuchando la palabra del Señor, y que a cada uno de nosotros nos suele pasar estas caídas, como habla acá en este versículo, y vamos a darle lectura. Dice así la palabra: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven Eutico y fueron grandemente consolados. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Como decía, podemos ser nosotros los euticos en este lugar. ¿Y cómo lucha, hermano, con el sueño? Decían, los sueños en lo natural, ¿no? El aburrimiento, el desaliento, la incredulidad, que todo eso representa el sueño espiritual que está en nosotros. Muchas veces no podemos escuchar la palabra, no la soportamos, o divaga simplemente nuestra mente. Tal vez esté escuchando naturalmente, pero no con el oído espiritual, como siempre decimos, para sacar provecho. Y dice que en el primer día de la semana, el cual es domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, dice, o para comer la cena del Señor, dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos que muchas veces es así, hermano, la palabra se prolonga, como dice acá, hasta la medianoche. Y vemos que la medianoche, o la noche misma, representa la manifestación del pecado o el sueño espiritual en que uno está muchas veces, y que el Señor prolonga la palabra. ¿Por qué? Porque lo que quiere manifestar es justamente el pecado. Entonces, prolonga la exhortación, prolonga la palabra para que se manifieste el pecado. Entonces viene ese sueño espiritual, y lo que quiere justamente a través de ese sueño provocar Satanás, que representa esa incredulidad, ese sueño, es que no escuches, es que no atiendas la palabra, es que deriva de tu mente, es que no te puedas humillar, es que no puedas pedir perdón, la dureza en el alma. Y en esto me sentí identificado, porque muchas veces nuestra alma está así, opresionada, cargada, con distintos pensamientos, hermano, que no puede mantenerse en la palabra, no puede soportar la voz del Señor. Y dice así la palabra del Señor, 28, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban
reunidos. Recordemos que en la antigüedad justamente los aposentos altos, habla de los cuartos más arriba, donde estaban y donde habían habitaciones, y la primera parte era simplemente para recibir a la gente, pero después estaban las habitaciones y había un aposento alto dedicado, en este caso, para escuchar la palabra del Señor. A ver, y yo entendía con respecto a este aposento alto, que es figura de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque habla de altura, hermano, y dice que había muchas lámparas, eso quiere decir que había mucha palabra, abundante palabra, como dice la palabra del Señor también, para dar vista a los ciegos, dice en Lucas 4:18. Entonces para eso está la abundante palabra, para darnos esa vista espiritual, como dice también en Salmo 119, 105, dice que es lámpara, ¿no? Lámpara para nuestra alma, lámpara a nuestros pies, lumbrera para que veamos el camino. Entonces, esta vista a los ciegos solamente, ¿quién lo puede dar? La palabra. Entonces, la palabra apunta al pecado. La palabra te da discernimiento. Dice la palabra del Señor también en Hebreos 5:14. Vamos ahí. Hebreos 5:14. Vamos a ver cuál es el trabajo de la palabra. Por eso tiene que haber abundante palabra, como dice acá la palabra, y había muchas lámparas, muchos instrumentos, abundancia de palabra. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué sirve la palabra? Para discernir, para darnos cuenta entre el bien y el mal, y para poder escoger el bien, hermano. Porque cuando escogemos el bien, cuando escogemos según el mandato del Señor, según su voluntad, lo que vamos a tener es descanso en nuestra alma, la bendición, como siempre le llamamos. Vamos a tener esa paz, ese descanso, el formato de Dios, porque nos va a guiar, hermano, a sendero de paz, como dice la palabra. Entonces, por eso tiene que haber abundante palabra, como dice también en Proverbios 6:22, vamos a indicar esto. Proverbios 6:22, abundante palabra, que muchas veces no la soportamos, que muchas veces no podemos prestar atención. Tal vez podemos prestar atención a multitud de pensamientos vanos que divagan en nuestra mente, lo cual meditamos día y noche. Y cuando digo meditamos, es porque toma tu mente. ¿Cuántas noches no puedes dormir? Que pensás en una situación, en un problema, en alguna cosa que tenés que resolver. Y no dormís porque vas pensando, y eso habla de meditación, porque uno naturalmente no quiere resolver. Pero en cambio la palabra muchas veces nos cuesta escuchar cuando ahí está la solución del problema, cuando el Señor nos está aconsejando para que seamos libres de esos espíritus que traen ataduras a nuestra mente y por consecuencia trae, hermano, la mala suerte, la opresión, la carga, el sueño, en este caso como le tomó a Eutico. Dice la palabra en Proverbios 6:22, dice: te guiarán cuando andes, dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Entonces, la palabra que es, primeramente dice que es guía. Eso es lo que nos va a guiar por esta vida, hermano, para poder tener buen resultado en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestras vivencias diarias, hermano. Dice, te guiarán. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos discernimiento, como dice la palabra, a través del conocimiento. Entonces podemos discernir entre el bien y el mal. Entonces cumple la función de muchas lumbreras, como dice acá la palabra, es lámpara para alumbrar en un lugar oscuro, como la parábola dice de las 10 del drama que se perdió. Dice que prendieron una lámpara y dice que buscó la moneda perdida. ¿Por qué? Porque cuando se prende la lámpara también, hermano, cuando hay discernimiento de palabra, entonces vamos a poder
encontrar nuestra bendición perdida. Entonces para esto sirve la palabra, para que te alumbre en el entendimiento, para que puedas discernir, hermano. ¿Cómo está tu vida, hermano, cuando no puedes escuchar la palabra? Cuando te dormís, cada mensaje. Cuando divaga tu mente cada mensaje. ¿Dónde está tu mente? ¿Cómo está extraviada de la sincera fidelidad a Cristo, como dice la palabra del Señor? De la misma presencia uno no puede descansar, porque piensa y no puede resolver nada, como dice la palabra, por más que se afane. No pueden añadir a su estatura un codo, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque están pensando. Y como dice un dicho del mundo, pensás, dice, te preocupás, ¿y qué ganas? La verdad que nada, porque nos preocupamos, no ganamos nada, no avanzamos con preocuparnos. ¿Por qué? Porque el camino está cerrado y necesitamos de la presencia del Señor. Dice así la palabra también. Acá dice, cuando duermas te guardarán. Y hay un sueño, el cual nos toma todo, ¿no? En un momento caemos en ese letargo, en ese sueño profundo. Pero el Señor manifiesta esos pecados para que veamos cómo es nuestro estado espiritual. Y ahí muchas veces, hermano, nos guarda. A pesar de que podemos llevar perjuicio, el Señor nos está guardando. Y muchas veces no entendemos eso y nos dejamos dormir. Nos dejamos ahí al sueño librado. Y la palabra te dice, despiértate, tú que duermes. Despiértate, levántate, amada mía, perfecta mía. Dice que te levantes, pero no te tardes. No te tardes, eso te está diciendo que te levantes. No es para dormir, no es para entregarse al sueño, a la opresión, a la carga, al pensamiento vano. Y como dice acá, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Vemos justamente cuando dice, hablarán contigo cuando despiertes. Ahí es el momento, cuando nos despierta la palabra, cuando pedimos perdón, vemos que dice, hablarán contigo. Esa es la misma revelación que nos da el Señor para poder ver nuestra condición espiritual, para darnos cuenta y arrepentirnos, porque la palabra es la guía en esta vida, hermano. Es la guía. Ahí nos da convicción, nos despierta, nos habla y ahí nos arrepentimos. Ahí nos damos cuenta, hemos fallado, hemos faltado. Nuestra mente, ¿por dónde habrá deambulado? ¿Por dónde se habrá ido? Como dice, la mente del ser humano divaga hasta los confines de la tierra. Así es el pensamiento. Nuestro pensamiento divaga. Nuestro pensamiento muchas veces no puede estar en la presencia del Señor. Está atado, está turbado, está opresionado. Vemos la misma condición de Eutico, hermano. Muchas veces se cumple en nuestra vida. Todo el tiempo diría, porque todo el tiempo, en un momento, nos agarra sueño, ¿no? Hay palabras que nos conmueven, hay palabras que nos quebrantan, si el Señor permite. Pero hay palabras también que no te tocan, que no te llegan, porque el mismo Señor nos entrega a través de la abundante palabra al sueño profundo, para poder ver nuestra manifestación. Cómo Satanás juega con nuestra mente y queremos escuchar la palabra tal vez. Ponés el deseo, pero hay algo que te lucha. La carne lucha contra el espíritu, dice la palabra, para que no hagáis lo que quisierais. Uno quiere salir, uno desearía que cada palabra le quebrante, ser convencido que uno se pueda doblegar ante la voluntad del Señor. Pero existe la otra fuerza, como dice Pablo. Hay otra ley en mis miembros que se revela contra mis pensamientos, contra los buenos pensamientos de querer hacer la voluntad del Señor, de querer servir al Señor, de querer leer, de querer hacer tantas cosas, ¿no? Como digo, muchas veces yo observo los jóvenes de aquí, todos quieren tocar instrumentos, pero se quedan los deseos. Practican 2, 3, 4, 5 veces y después se entregan otra vez al lavatorio. Se entregan. ¿Por qué? Porque la carne lucha contra el espíritu y hay una buena intención, sí. Quieren alabar al Señor, quieren tocar un instrumento para alabarle al Señor. Es bárbaro, pero lucha Satanás. Y contra esos pensamientos de sueño, de opresión, de entrega, uno tiene que luchar. ¿Para qué? Para que logre justamente llegar a hacer la voluntad del Señor. Y como dice acá la palabra, 29,
29 de Hechos, dice así la palabra. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, predicaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto. Fue levantado muerto. Eutico, dice, joven, figura de joven. Vemos como en un momento, por nuestra juventud espiritual, hermano, como dice el proverbio, los jóvenes se fatigan, se cansan, ¿no? Pero el que hace la voluntad del Señor es el que permanece. Vemos que en un momento nos puede tomar figura de cansancio, de desaliento. El joven, por naturaleza, ¿no? Como todavía no tiene los pensamientos firmes, un día toma una decisión, otro día lo ve haciendo otra cosa, y otro día decide otra cosa, y otro día otra cosa. Cambia totalmente de pensamiento de un día para el otro. Vemos que actúa así, es inconstante en todos los caminos. Entonces, por eso dice acá, un joven llamado Eutico sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Y ustedes noten una cosa, dice que estaba sentado a la ventana. ¿Cómo me miran, no? Cuando hago silencio. Y cuando dice la ventana, está hablando más que está con un pie afuera que adentro. Vos fijate el detalle. En la ventana, con un pie afuera, con otro adentro. Y eso quiere decir que ese sueño, al menos, que no puede escuchar la palabra o no la puede poner en práctica, si le damos un sentido espiritual. No la puede poner en práctica. Ese es el sueño, vamos a decirlo así. Muchas veces, como Jonás, vamos en la dirección contraria o opuesta a lo que Dios manda. Y dormimos en la barca mientras las tempestades se manifiestan y ni cuenta nos damos, hermano. Y el Señor nos dice, despierta. Que tienes perezoso, que estás durmiendo, despierta y clama a tu Dios, le dijeron a Jonás. Muchas veces dormimos, hermano. En el camino del Señor dormimos. Y vemos que esa era la condición de Eutico. Y esa es la condición cuando no podemos escuchar la palabra. ¿Cómo nos distrae Satanás? ¿Cómo toma el pensamiento? ¿Cómo nos gana, hermano? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están más en el mundo, están más afuera, están más en la ventana, mirando hacia el mundo, que mirando lo que se está predicando, que mirando el altar del Señor, en dirección al Señor. La palabra, ¿qué te dice? Puesto los ojos en Jesús. ¿Y nosotros qué miramos? Tenemos una ventana ahí y miramos. ¿Cómo miró Sansón a la Filistea? Dice que la vista la tenía puesta en la ciudad de los extranjeros, toda la vista puesta en ellos. Él vivía con su pueblo, pero la vista estaba en las Filisteas. Y muchas veces, hermano, nuestra vista espiritual está más en el mundo que en la presencia del Señor. Y vos fíjate como dice acá la palabra, 20:10. 20:10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pues está vivo. Vemos este detalle. No os alarméis, pues está vivo. Y esta alarma, acá se manifiestan dos grupos. Dos grupos. Y escucha, porque la alarma puede ser que se manifieste en murmuraciones o en desaliento por el otro lado. El desaliento, la incredulidad, porque uno se desalienta cuando ve a un hermano caído. Ve que el hermano está mal y entonces, ¿qué queda para mí?
si esa persona está predicando, si esa persona es dedicada a la obra del Señor, ¿qué queda para mí? Y por el otro lado, las murmuraciones. Pero, a ver, vamos a tocar con respecto a la murmuración. Con respecto a la murmuración, porque acá hay un detalle. Dice, Pablo le abrazó y los otros se alarmaron. Y vos fijate, le abrazó, le levantó, le pasó la mano. Es figura de servicio. Y otros se quedan con el que está muerto, no se levantó. ¿Qué pasó? Se pregunta. ¿Qué pasó? Si venía predicando, si venía en el servicio del Señor, venía bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la caída? Y por el otro lado la murmuración. La murmuración, ¿cómo puede estar así? Si está en la casa de Dios, si sirve al Señor, ¿cómo puede estar? Y ahí está el mirar el pecado ajeno. Bueno, en esto vamos a tocar. Por ejemplo, Santiago 4:11 dice así la palabra. Santiago 4:11. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la palabra o de la ley, sino juez. Y dice en el 4:12, pero tú, ¿quién eres? Dice, hay un solo juez, dice, hay un solo juez. ¿Y tú quién eres? Para que juzgue a otro. ¿Tú quién eres? Vemos acá la palabra, que justamente juzga. ¿Por qué juzga? Porque va en contra de la palabra, juzga la palabra de Dios. Vas en contra de la palabra de Dios cuando estás murmurando contra tu hermano, juzgando. Cuando digo murmurar, es que estás observando para crítica. Cuando tenés que mirar tu propia vida. Cuando dice la palabra, el que se cree estar firme, mira que no caiga. Y muchas veces nos escandalizamos, como dice ahí. No os alarmé. Y dice acá la palabra, Gálatas 6:1, ¿qué dice? Restaurarme con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si le sorprendieron una falta, si le viste alguna falta a tu hermano, al tico, al caído, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero está la murmuración, como dice en Salmo 50:16. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Y muchas veces estamos así, hermano. La murmuración, la crítica, el cómo puede estar así, el no puede ser. Nos escandalizamos cuando es parte del camino, cuando la caída está todo el tiempo y de alguna manera nos sucede a uno y a otro le sucede de otra manera. Lo que pasa es que el pecado que le toma al hermano no me toma a mí. Entonces, eso es lo que me escandaliza. ¿Cómo puede ser? Claro, pero yo tengo otro pecado y el otro me juzga también, mirando, diciendo, ¿cómo puede ser que el pastor esté así, que el hermano esté así? Porque no le toma mi pecado, no le toma mi pecado, entonces juzgan. Entonces ahí viene el medirse, hermano, el compararse, y ahí estamos faltando a la palabra, cuando nosotros no somos jueces. Cuando la palabra nos dice que tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre. Muchas veces vamos en contra de la palabra, no cumplimos la palabra, murmuramos. Y como dice acá la palabra, uno solo es el juez. Acá solamente juzga a Dios. Nosotros tenemos solamente que ayudarnos entre hermanos. Orar por el hermano, restaurar al hermano con la palabra, la exhortación. Y dice así la palabra, y bueno, ahí está también el hermano, el no poder mantener la mente en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué estás cargado? Porque mira la vida de otro. ¿Y qué vas a encontrar en la vida de otro? Defecto. Simplemente, defecto. Y te vas cargando de pecado, y cargando de pecado, y cargando de opresión. En lugar de alimentar tu alma con la palabra, para que se aliente, para que se transforme, para que tome la cruz, para que pidas perdón, para que confíes y sientas la fe, vos al mirar la vida de otro, te contagias. Primeramente la murmuración. Después, te desalientas. ¿Por qué voy a seguir yo si aquel no sigue? O aquella no sigue. Entonces ahí está la murmuración, que te sacan del foco de la palabra. Dice así la palabra del Señor acá: sobrellevar las cargas los unos de los otros
en el 2. Y así cumplir la ley de Cristo, sobrellevar las cargas. Entonces, va a haber un momento de caída, tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Levantarlo. Un momento de caída lo tenés que levantar. Lo tenés que levantar. ¿Con qué? ¿Con la palabra? ¿Con la oración? Esa es tu función, no apedrearlo. Vemos que en la posición de murmuración estamos para apedrearlo. Pero dice que Pablo lo abrazó, extendió la mano y lo levantó, que es muy diferente, hermano, a la crítica, a la murmuración, a la acusación, a la maldad, hermano. Y dice así, en el 6.4, así que cada uno someta a prueba, dice, su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse, solo respecto a sí mismo, de su vida, y no en otro. Y no en otro, ¿por qué dice? Porque vos te comparás, hermano, con un hermano que está caído, un hermano que está en el piso espiritualmente hablando. Entonces, mira su error. Eso es lo que muchas veces, hermano, pasa. Y al ver la vida de otro, entonces ya le estamos errando. Y ahí nos vaciamos espiritualmente. La palabra nos habla de alimentar nuestro espíritu. ¿Con qué? Con cumplir la palabra. Entonces, alimentamos, comemos, masticamos todo lo que es la voluntad del Señor, para que nuestra alma se fortalezca. Si yo vivo la vida de mis hermanos, no predico más. Si los hermanos miran mi vida, no van a venir más a congregarse, porque cada uno tenemos defecto en sí. Tenemos nuestra lucha, nuestro conflicto. Pero ahí es cuando es el momento, en lugar de apedrear, levantar. Y dice así la palabra: la otra parte quiero leer, ¿no? La otra parte, hermano, el otro grupo que había dicho yo, como dice acá, Efesios 3:13, la preocupación, la alarma, unos para murmuraciones y otros que se desalientan. Dice Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, a causa de mis tribulaciones, mis persecuciones, pido que no desmayéis. ¿Qué iba a hacer la congregación que escuchaba la palabra de Pablo, que leía sus cartas? ¿Qué iba a hacer? Si Pablo estaba apresado, dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No desmayen. ¿Por qué? Porque está el otro grupo que desmaya. Cuando mira, hermano, que el pastor está mal, entonces se desalienta. A otros le agarran temores. A mí, en el tiempo cuando estaba mi mamá, yo la veía mal a mi mamá y yo me desalentaba. Desmayaba espiritualmente, me agarraba mucho temor. A su partida, a su muerte, me agarraba mucho temor. Me sentía muy mal. Muchas veces me pedía oración a mí. Y una vez me acuerdo que me levanté a orarle a la madrugada y yo también estaba mal. ¿Y qué pasa? Cuando apenas le puse las manos, yo también caí al lado, desmayado al lado de ella, por el temor que me agarraba. Entonces, están esas manifestaciones, hermano. Cuando uno mira la vida de sus pastores, como dice acá, va a haber momentos que van a estar mal, momentos que se va a manifestar Satanás, como dice, pido que no desmayéis, dice, por mis tribulaciones. Dice también en 2 Timoteo 1.8, mirá, dice esto, 2 Timoteo 1.8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi perezo suyo. Vemos, esto le dice a Timoteo, no te avergüences. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel. Entonces, el mirar las circunstancias, el mirar el conflicto que hay en el hermano, el mirar el desmayo, el encarcelamiento, la lucha, la prueba, provoca un desmayo. Y muchos, hermanos, ya no quieren escuchar la palabra así. ¿Por qué? Porque miran el instrumento que está mal, que está luchado, que está presionado, y esas son las alarmas. Y en este caso, Eutico representa esa parte de la caída, y hay dos grupos.
Uno que murmura, critica, y el otro que desmaya espiritualmente. Y dice así la palabra del Señor. También Filipenses 1:12, mirá lo que dijo Pablo estando en la cárcel. Dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, dice en el 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar más y más de la palabra sin temor. Cobrando ánimo. Vemos, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y acá es cuando tenemos que discernir, hermano, una cosa. Siempre vamos a tener errores de la vida. De los errores se va aprendiendo, ¿no? Para no cometer otra vez nuevamente. Pero de ahí sacamos una enseñanza del error, de la caída, del tropiezo. Entonces, Dios permite esa caída para que se manifieste los errores, el pecado que nosotros le decimos. Pero ahí sacamos una experiencia, hermano. ¿Para qué? Para no cometerlo. Entonces, después reflexionamos, nos ayuda a reflexionar todo la falta de experiencia que hay en nosotros, los errores, nuestra naturaleza. Y entonces, ahí es justamente cuando se va forjando nuestro carácter. Se va formando nuestro carácter, se va moldeando nuestro carácter. La palabra habla de templanza. Y templanza es la formación de un carácter. Entonces, lo que vos sufriste en esta vida te va ayudando a ser fuerte para el futuro, formándote como persona. Entonces vas creciendo en el conocimiento. Entonces así también con el camino del Señor de la misma manera se manifiesta el pecado. ¿Para qué? Para que no caigas en el mismo tropiezo, en el mismo error. Porque mientras no maduras, no te pasan cosas, no puedes tener conocimiento, experiencia, no puedes madurar. Y esto es frecuente en los jóvenes. Digo, jóvenes en la vida y jóvenes espirituales. ¿Por qué? Porque no admiten el consejo. Muchas veces creen que saben todo, vos sabés que va a ir al tropiezo. Vos sabés que va a chocar contra la pared. Vos sabés que le va a ir mal al joven. Pero el joven, ¿qué tiene que hacer? El padre quiere evitar eso. Pero después dice, y bueno, va a aprender por la experiencia. Se va a chocar, pero así se va a hacer fuerte. Así va a aprender. Así se va a hacer hombre, va a ser mujer, va a llegar a madurar. Una persona que no pasa esos tropiezos para arrepentimiento, digo, no puede madurar en un mundo. O sea, algo no va a pasar. En un momento vamos a caer como un tiro. En un momento va a estar ese sueño, esa opresión. Pero todo para redundar para el progreso del Evangelio. Esos progresos espirituales tienen que haber en nuestra vida. Y va a haber esas manifestaciones. Dice la palabra, primeramente, que para esto mismo estamos puestos. Segundo dice, no os sorprendáis del dardo de fuego del enemigo. Dice también, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es parte del camino, hermano. Cuando te hallas en diversas pruebas, que no te extrañe. Es parte del aprendizaje. Pero ahí, en vez de desalentarte, o en vez de murmurar por otra persona, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pedir perdón, porque el Señor te quiere enseñar su poder. Entonces te entrega, como dice, para esto mismo lo levanté a Faraón, para mostrar mi poder sobre ti, dice la palabra. Hablando por la manifestación satánica. Entonces, no te entregues. Ahí es cuando tenés que humillarte. Ahí es cuando tenés que pedir perdón. Confesar tu falta porque estás desalentado, estás vacío, opresionado, cargado, sueño espiritual, opresión, carga, no puedes escuchar la palabra. Así está tu condición, hermano. Estás durmiendo, has caído de la presencia. Y como digo, ni cuenta muchas veces uno se da. ¿Por qué? Porque no viene el castigo, como Jonás. Jonás dormido, no se daba cuenta. No se daba cuenta del castigo que se le venía, o la tormenta, vamos a decir. Porque cuando uno está durmiendo no se da cuenta de nada. Te pueden robar la casa, los ladrones a la noche, vos estás durmiendo. ¿Te diste cuenta? No. Al otro día, cuando buscaste la bicicleta, buscaste las cosas que dejaste afuera, no las encontraste. ¿Qué pasó? ¿Quién vino? Y como dice la palabra, un ladrón ha hecho esto mientras dormíamos. Y así cuando estás en sueño espiritual,
ni siquiera tenés el discernimiento. Así cuando no escuchamos la palabra, hermano, cuando estamos cargados, turbados, se viene la noche, pero uno duerme. ¿Por qué no me di cuenta? Me hubiera dado cuenta antes. Todos nos preguntamos así. Yo, en la partida de mi mamá, me pregunté, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué? Después partió. Ya era tarde. ¿Qué había que hacer? Nada. No había nada para hacer. Ya se vino la noche. Ya se vino el desánimo. No me di cuenta. Porque así uno está durmiendo espiritualmente. Entonces, la palabra nos amonesta para despertarnos, hermano, para que no tengamos pérdida. Y en ese momento tenemos que batallar, para que nos levantemos otra vez ese sueño profundo. Y hay hermanos, como digo, que murmuran y hermanos que restauran. Y dice así la palabra del Señor. Ya les digo el versículo. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Versículo archiconocido por nosotros, como dice, despiértate tú que duermes. Eso es lo que habla la palabra para despertarnos del sueño espiritual. Eso es lo que alumbra nuestro entendimiento. Vemos acá la palabra, despiértate tú que duermes. Eso lo habrá dicho Pablo de Eutico, abrazándole, dice la palabra del Señor. Abrazándole. ¿Qué le habrá dicho? Despiértate tú que duermes. Entonces le daba la palabra, oraba por esa persona para que justamente se levante ese Eutico. Y dice, y te alumbrará Cristo. Ahí estamos con la luz, la palabra, el discernimiento de nuestra condición. Muchos están entregados, hermano. Muchos están entregados. Muchas veces se notan en los rostros de la mano. Y va. Otros duermen. Dice la palabra, por lo cual muchos están enfermos y debilitados, dice en Corintios. Y otros duermen, directamente duermen. Unos se debilitan, se desalientan, tiene ganas del abandono y otros directamente duermen. No puede escuchar la palabra, se sienta, empieza la palabra y duerme. Escucha la predica, duerme. A la noche viene la palabra y duerme. Todo el tiempo la palabra. Y uno no se da cuenta que ahí lucha el enemigo. Duerme todo el tiempo, mañana, duerme a la tarde. Entonces, algo está pasando, hermano. No podemos soportar la palabra, no podemos escuchar la palabra, rechazamos el consejo, no podemos mantenernos ni siquiera 5 minutos despiertos, o nuestra mente divaga, se va, hermano. Aburrimiento, pereza, el desinterés, decir, ya escuché, ya me cansé. Pablo dice, largamente, porque se está manifestando. Se manifiesta esto y te está diciendo, esa es tu condición. Eutico. Estás en la ventana, estás con un pie afuera, estás con un pie en el mundo, estás con un pie en la caída. Es peligroso, hermano. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 9:26. Marcos 9:26. Dice esto la palabra. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Vemos acá la palabra. Muchos decían, ¿está qué? Está muerto. A Eutico, que le decían, que cayó y lo levantaron muerto. Mirá cómo se compara esta palabra. Y esa es la mirada, hermano, de uno que murmura, critica, o que no hace nada, que no ora, o que está desalentado, decreta la muerte por la incredulidad que tiene a que cambie, hermano. Muchas veces tenemos esa mirada, no cambia más esta persona, este hermano no cambia más, aquella siempre se duerme en el fondo, no cambia más. ¡Qué esperanza! ¿Cuántos años escuchando la palabra? No cambia más. Dejalo que se pegue el golpe porque no cambia más. Muchas veces decimos así de nuestra misma familia, ¿o no? De nuestro mismo hermano. No cambia más. Y ya no clamamos, no oramos, no desalentamos. Toma la ira, toma el enojo, la murmuración, la queja por un lado. Pero están también los otros que, como Pablo, tendríamos que obrar todos, abrazándolo, levantándole, dice, lo llevaron vivo. Lo levantaron.
Y como dice acá la palabra también, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y esa es la mirada, hermano, del Señor. La que extiende la mano para levantarlo y no dejarlo tirado. Porque el tirado quiere decir que en ese interior, cuando lo dejas tirado, abandonado, y bueno, que se rompa la cabeza, que se choque, que tenga sus golpes, va a aprender. No, nosotros tenemos que restaurar con la palabra, con la oración, como dice la palabra del Señor, mostrando el pecado, mostrando que hay una salida. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice la palabra, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y muchas veces nos entregamos, hermano, pensando que y decretamos la muerte de esa persona. Está muerto, como decía acá el endemoniado. Pero dice Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¿Sabes que hay momentos de caída, hermano? Uno tiene que saber esto. Hay momentos de caída y justamente esa mano de extender habla del servicio. El servicio a los santos, el servicio para nuestra familia, el servicio, pasarle la palabra, orar por ellos, ese es el servicio del Señor. Eso es lo que nos manda, hermano, la palabra. Entonces ahí es cuando tenemos que meditar. Realmente estoy orando por mi familia, o vos estás orando por tu familia. ¿Por qué nos afligimos cuando lo vemos mal? Hemos perdido la fe, la esperanza. Nosotros que tenemos el discernimiento o la palabra, la solución al alcance de la mano, lo que queda es esto: orar por ellos, si se puede dar la palabra, que el Señor haga la obra. No cansarse, clamar por ese santo. Dice así la palabra del Señor. Y todos tenemos un eutico en nuestra familia, ¿no? Digo, creo que ninguno tiene la familia completa. Todos tienen un eutico. Algunos tienen varios. No hay uno que podemos decir, no tengo euticos. Y a veces el eutico sos vos, o soy yo. Depende de los momentos. Dice así la palabra en Hechos 20:11 y 12. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta el amanecer. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vemos acá la palabra, como dice, después de haber subido. Después de haber subido. Y subido representa ir a la presencia del Señor, a través de confesar nuestro pecado de arrepentimiento. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Y ellos subieron. Y dice acá, y partido el pan y comido. Compartir, comer la palabra. El Señor reparte, hay muchas lámparas en el aposento, como decía. Y dice, habló largamente hasta el amanecer y así salió. Predicó largamente hasta el amanecer. Representa hasta la liberación total, hasta el discernimiento de nuestro pecado, que nos mantiene en la oscuridad hasta que amanezca. Dice, hasta que apunte el día, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, que representa donde se hacían los sacrificios. El monte, dice, ellos quemaban ahí, hacían sacrificio, ese perfume aromático, quemaban la mirra y largaban ese olor, esa fragancia que iba ascendiendo, y es figura de la oración que va a la misma presencia del Señor. Y dice así la palabra, y llevaron al joven eutico vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, dice acá la palabra, llevaron al joven eutico. Mirá cómo cambia la circunstancia. Llevaron, dice. O sea que todos fueron libres. Todos fueron libres. Llevaron al joven eutico.
O sea, no estaba solamente Pablo. ¿Y cómo es el alumbrar por la palabra? Porque uno que tiene discernimiento, tal vez lo haga a esto de restaurar y no murmurar. Pero acá en este caso fue Pablo nomás, como lo muestra. No se alarmen, dice. Está vivo. Y vemos que después, dice acá, llevaron, esa es la palabra clave. Todos fueron convencidos por la palabra. Todos discernieron el error, el escándalo, la alarma, la preocupación o el desaliento. Y como dice acá, fueron grandemente consolados. Y entonces así solamente se va a poder llevar a los que están caídos, a los euticos, los vamos a llevar vivos y no muertos. Como es la mirada de la incredulidad, hermano. La mirada de la carga, la mirada de la opresión, la mirada del desaliento, la mirada de la murmuración. Y esto me llevaba a Hechos 15:32. Vamos a sacar muchos detalles de acá, de estos versículos. Vemos que así actúa Satanás, hermano. Dice así la palabra. Santiago envió en este caso a Judas y a Silas a Antioquía. Y mirad lo que dice. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Abundancia de palabra. Disertó hasta el amanecer. Entonces, abundante palabra. Con abundancia de palabra, hermano. Los animaron. Eso quiere decir, los fortalecieron. Y eso es lo que le queda, hermano, al predicador. Cuando está caído el pueblo, tiene que haber abundante palabra. Para ver si por una de ellas le quebranta el corazón. Para que tengan discernimiento. Para que vean sus errores, sus pecados. Y como dice la otra parte, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Esta es la parte que escucha, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia. Digo, la criatura no tiene la culpa. Las criaturas son de los que se distraen. O sea, la culpa es de los que se distraen. Y ahí es cuando se tiene que humillar. La criatura, mientras vos le des rienda suelta, el enemigo la va a utilizar, pero la criatura no tiene la culpa. La mente que vuela, hermano. Si te distrae esto, mucho más las tentaciones que te gustan en el mundo. Entonces ahí es cuando tienen que combatir contra esos pensamientos. Pedir perdón, porque la criatura, repito, no tiene la culpa. Nuestra mente cuando divaga, Satanás pone cualquier tipo de oportunidades para arrebatarte la palabra. Y no te das cuenta que en la misma condición de un tipo estás. Caído, dormido, opresionado, cargado. Vemos, cuando queremos pensar en el pecado, no nos distrae nada. Pero cuando la palabra te va a poner cualquier tipo de tropiezo. Y ahí es cuando vos te tenés que humillar para poder escuchar, porque la única oportunidad que tenemos para ser libres es escuchar la palabra. Dice así la palabra del Señor. Dice, consolar y confirmar. Esta parte ya la leí. Dice, en el 33, y pasando algún tiempo allí, dice, un tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. Pasando algún tiempo allí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que con la abundante palabra, como le dieron Silas y Judas, en este caso, a los hermanos que estaban congregando en la iglesia, que estaban en Antioquía, dice que fueron despedidos en paz. Entonces, ahí cuando dice paz, es que hay una relación, hay una comunión directa. Estaban recibiendo la exhortación a la palabra. Y esto es lo que produce la palabra. Cuando hay abundante recepción. Abundante palabra hay. Abundante palabra hay, evidentemente. Falta la otra parte, la abundante recepción. O sea, la palabra de Cristo mora en abundancia, que viva, hermano. Que la podemos poner por práctica, en obra. Señor, perdóname, Señor, para que pueda cumplir tu palabra. Para que esos pensamientos vanos que me arrebatan de tu presencia, el descanso, de la paz, puedan salir, que yo pueda recibir la palabra, que me pueda gobernar. Dice el Salmo también, en tu palabra meditaba de día y de noche. De día y de noche, ¿lo dice así? De día y de noche. O sea que tiene que capturar nuestra mente.
A mí me enseñaban en el estudio bíblico que la persona solamente tiene la capacidad de escuchar 40 minutos. 40 minutos. Y yo meditaba en estos versículos. Entonces, ¿cómo puede mantener la comunión con el Señor? Entonces, ¿cómo Dios le puede hablar? ¿Cómo? David escribió el Salmo, no David, pero en el Salmo está escrito, cuando dice, una cosa he demandado a Jehová y en esta buscaré, que esté yo todos los días en la presencia de Jehová para contemplar su hermosura. Entrando en el templo, inquirí, dice la palabra también. Entonces todo habla de una relación, una comunión. Y cuando hablamos de comunión es que Dios nos habla todo el tiempo, a través de una cosa, la otra, versículos, cosas que nos van aconteciendo para despertarnos y nos amonesta por la palabra. Dice, ellas te guiarán, dice, por donde andes, dice la palabra del Señor. Y cuando me está diciendo eso, por donde camines, a levantarte por el camino a acostarte. No habla de una comunión, no habla de escuchar constantemente, y no solamente la prédica, no solamente una hora, sino nuestra mente. Cuando hay abundancia, va a haber más discernimiento de nuestro estado espiritual. Y eso es lo que nos va a mantener en el aposento alto despiertos, o en la presencia del Señor despiertos, estando en la presencia, descansando nuestra alma, y no oprimido, no en la ventana, no caído espiritualmente, porque ahí quiere decir que nos agarra la opresión, el desaliento, el desmayo, la muerte espiritual. Muchos enfermos y debilitados, dice en Corintios. Y otros duermen, peor todavía, porque uno se desalienta. Hay momentos, hay condiciones, pero piden perdón, confiesen, trabajen el pecado. Dice así la palabra también en 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, dice. Y dice en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar también a otros, a los que están en cualquier tribulación. Entonces, se manifiesta. Entonces, ¿para qué se manifiesta? Para poder consolar a otros, para poder comprender, para poder pasar. Y ustedes fíjense una cosa notable. El niño que nunca fue acariciado por su padre, fue abrazado por su padre, su madre, no tuvo un trato de cariño, es tendiente a no abrazar cuando tiene hijos. Se muestra frío, porque así aprendió, así vivió. Y así también, de la misma manera, repetimos el patrón de conducta. Cuando no recibimos la bendición del Señor, la caricia del Señor, como dice, tus caricias, sus caricias te satisfagan, tampoco. No vamos a dar lo que no tenemos, como dijo Pedro. De lo que tengo te doy. Y si no tenés la caricia del Señor, la bendición, la liberación, tampoco vas a transmitir lo mismo. Entonces, ¿vas a poder consolar? Y ahí habla de una caída, pero habla de una consolación, de una restauración. La caída van a ver, pero nos tiene que restaurar el Señor. Y eso habla de pasar experiencia y de poder comprender a otras personas. Al menos a mí me pasa. A veces soy una persona muy sentimental para adentro, ¿no? Porque no lo manifiesto mucho. Pero a mí me pasa frecuentemente en la calle, cuando estoy trabajando, y recibo perjuicios por querer hacer el bien. Y una de las que me pasó, la última, por querer ayudar a dos personas a cruzar la calle que eran ciegas, paro la bicicleta, yo vengo con todo corriendo, paro la bicicleta y los ayudo a cruzar la calle. Pero cuando moví la bicicleta tenía enredado el auricular que había comprado un día anterior. Chau cable. Y uno recibe perjuicio y piensa,
¿no? Y esas cosas que nos van aconteciendo muchas veces nos van enfriando para poder ayudar a otros. La otra vez me preguntó, o más bien ayer me preguntó un hombre mayor, ¿dónde estaba la calle Artigas? Y yo sabía que estaba por alrededor. A mí no me significaba nada, aunque estaba trabajando, googlearlo y poder decirle más o menos por dónde quedaba. Pero hubo un desinterés porque estaba en el afán, estaba en el trabajo, me significaba tiempo y le dije, la verdad que estoy desubicado, no lo sé, le dije. Y después ni hice ni media cuadra y ya me sentí culpable. Digo, si yo no soy así, yo quiero ayudar todo el tiempo. Todo el tiempo lo quiero hacer, como con la criatura esa que había encontrado tirada, que se había caído la patineta. En pleno trabajo, frené la bicicleta y nomás llamé a la ambulancia. Esperé ahí, vino la policía, todo, porque a mí me nace así, digamos, el poder levantar al caído, de esa manera. Y creo que cada uno, tenemos esa parte buena, ¿no? Pero también está la parte que lucha, la parte que no quiere, la parte que ves tu perjuicio y se va enfriando y te va provocando desinterés. ¿Quién me ayuda a mí cuando yo estoy en la misma condición? ¿Quién me presta una mano? Entonces, yo tengo que actuar como Dios dice, como la palabra lo manda, ayudar, en el sentido de consolar, en el sentido de mostrar el error, en el sentido de orar por esa persona, que me tiene que interesar su dolor, el por qué lo está haciendo. A veces veo personas, bueno, la otra vez que me quedé impactado, entro a un negocio y la que me está atendiendo, la señora, empezó a llorar, estaba hablando por teléfono y mucho llanto. Y yo me quedé así y digo, ¿qué pasó? Me dice, nada. Le digo, disculpame, vengo en este mal momento. Le digo, bueno, que se pueda resolver tu problema. No me lo quiso contar. Pero yo venía renegando de una situación y eso me ayudó a reflexionar, como la experiencia sigue. Esa señora tal vez está pasando por un gran problema, la dueña del negocio. Y eran 15 cuadras constantes que yo le iba pidiendo perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces me quejo de vos, me quejo de mi vida, me quejo de lo que me tocó. Y hay otras personas que están sufriendo y yo tengo la respuesta. Y yo puedo salir. ¿Por qué? Porque conozco al Señor y pidiendo perdón voy a salir y me va a dar la victoria. Y eso es lo que tengo que analizar, porque problemas tenemos todos, pero nosotros tenemos una ventaja, el conocimiento. Y el conocimiento, como me dijo un joven, me estaba bajando todo en el teléfono, y me dice, el conocimiento es poder. Me quedo así, el conocimiento es poder cada ratito. Y la verdad que sí, para nosotros el conocimiento de la palabra es poder. Es poder, es transformación, es descanso para el alma, es liberación. Y como dice acá la palabra, pero si somos atribulados, dice el 6, es para vuestra consolación y salvación. Y dice finalmente, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Opera dónde? En el sufrir. ¿Va a haber caída? Sí. En un momento te va a llegar o te va a tomar el sueño como un tico, sí, pero no es para quedarse dormido, es para clamar, es para que envíen un instrumento. El instrumento no es para murmurar, no es para apedrearlo, sino para restaurarle con espíritu de mansedumbre, para confortar, para alentar, en el sentido, le muestra el pecado, pero también le dice, hay una salida, vos tenés que pedir perdón, tenés que arrepentirte, tenés que escuchar la palabra para que se fortalezca tu alma y no como acusación. Dice así la palabra en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el último versículo, hermano. Primera de Tesalonicenses, tres, dos. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios
y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice en otra versión, en vez de confirmar, dice para fortalecer y alentar. ¿Y cómo se fortalece un alma? Dándole la palabra en nuestro alimento espiritual, le mostramos la verdad y dónde está parada, para que puedan discernir el bien y el mal. Entonces, a la otra persona, ¿qué le queda? Pedir perdón, reconocer cuando está mal, cuando está bien, pidiéndole más conocimiento, más fe, para que pueda inquirir en mayor medida la palabra y pueda ver más sus errores, que nosotros le llamamos pecados. La palabra pecado se traduce como error o errar al blanco. Nuestra meta es Cristo. Cristo es la bendición. El blanco es Cristo. Es la bendición. Es nuestra salvación, nuestra liberación. Entonces, según su palabra tenemos que caminar. Tomando la cruz, humillándonos, arrepintiéndonos, para que podamos proceder de la misma manera. Él tomó la cruz, montó, como dice, el asno que nunca había sido montado, y él mostró ahí la victoria. Él lo tenía que dominar, primeramente él, nadie lo podía dominar, pero nosotros tomamos su ejemplo, tomando su ejemplo, también dominamos o tenemos autoridad sobre el pecado. Cabalgamos sobre ese asno, o sea, lo dominamos, lo domamos, esa vieja naturaleza. Tenemos autoridad, y como dice acá la palabra, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Que nadie se inquiete. ¿Persecución tenés? ¿Está en el lugar de Eutico? Dice que nadie se inquiete. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por estas persecuciones, por este sueño, por esta opresión, por este desaliento, por este desánimo, porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Para padecer. ¿Vamos a ser inquietados? ¿Van a venir vientos? Sí, pero ahí tenés que tomar la cruz, tenés que pedir perdón, que te liberte. Muchas veces nos escandalizamos, el hermano no viene más, viene cada tanto. Orá por el hermano, mostrarle la palabra, cuál es su condición, para ver si se levanta. Después queda en el otro. Pero acá dice que Eutico fue levantado, fue restaurado. Y cuando está entre la bendición y la maldición, una persona que está desesperada va a elegir la bendición. Pero imagínate si acusás, está esperando la mano, o se siente mal ya por estar en su condición, y vos le pisás la cabeza, ¿qué le queda? Una persona va a estar en el lugar donde se sienta cómodo, donde se sienta bien tratado, no acusado, no perseguido, sino que compartan la palabra, se reconfortan por la palabra, se muestran sus errores, oran uno por otros, y diciendo, es el pecado, es Satanás, hermano, pedile perdón, pedile perdón, pedile perdón, vas a ver cómo te va a ayudar el Señor, cómo te va a levantar, cómo te va a restaurar. Ese es el trabajo de Pablo, el trabajo de Jesús, el trabajo en este caso de Timoteo, para confirmarnos, dice acá la palabra, para fortalecernos. Y dice en el 4, porque también estando con vosotros, estando con ustedes, os precedíamos, le decíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Cómo pasó? Ya le dijimos, a nadie se le mintió acá. Cuando vinieron la primera vez que le dije, vas a tener la bendición, pero después te va a venir la lucha. El primer tiempo el Señor te sustenta como un bebé, te da todo. El bebé de pecho llora nomás, reclama todo. Y la madre no le exige nada, simplemente le da la teta y va tomando. No hay responsabilidad de la criatura. Pero después cuando va creciendo, va siendo podado. Ahí te va probando, va saltando la rebeldía, el nene caprichoso, el nene mezquino, el nene egoísta. Bueno, todas las criaturas son egoístas por naturaleza. ¿Quién le enseña a mezquinar los juguetes? Nadie. Quiere los juguetes de él, no quiere nadie que se los toque y encima quiere el juguete ajeno. Quiere todo para él, no quiere que nadie tenga nada. Así somos. Queremos toda la bendición para nosotros. Somos caprichosos en muchas maneras,
Pero ¿qué pasa? Como dice, son partes del camino. Como ha acontecido, sabéis. Vemos acá la palabra. Siempre nos manejamos así, que van a haber conflictos, que va a haber desaliento, que en un momento Satanás mismo nos va a poner tropiezo. Y ahí no se inquieten, no se extrañen, no murmuren. Ahí, Señor, perdóname. Me está mostrando, este es el momento de la tribulación, el momento del padecimiento. Señor, perdóname, para que pueda escuchar tu palabra, para que ya no duerma como un tico. Hay mucha palabra, cada día, mañana, tarde, los fines de semana, las prédicas de mi mamá, todo lo que se sube para aprovechar una dedicación bárbara de los instrumentos, porque siempre están. Siempre va a haber, aunque sea una palabra en el día, para que sustente tu alma. Y como dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y está el pan. Pero faltan los que quieren comer. Y ahí perdóname, para que yo haga tu voluntad y para que como un tico vuelva a tu presencia y todos sean consolados. Amén. Que el Señor les bendiga.